Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos y los saludo a todos en el amor de Cristo. En esta mañana yo les quiero compartir el Salmo número 23, que dice lo siguiente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Hermanos, yo les quiero comentar de que el Señor es nuestro pastor. El Hijo de Dios es nuestro pastor. El Rey de Reyes es nuestro pastor. Y como dice el Salmo, nada nos va a faltar. En verdes praderas nos hará descansar. A las aguas tranquilas nos conduce y nos da fuerzas, nos renueva fuerzas. Y me lleva por caminos rectos. Por los mejores caminos nos va a llevar Jesucristo. Haciendo honor a su nombre. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Jesucristo, hermanos. ¿Cómo no sentir ese amor tan incondicional, ¿no?, de nuestro Dios? Él nos ama y nos va a amar siempre. Y qué bueno que es poder descansar en Él, ¿no? Sabiendo que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro guía. Y yo los invito, hermanos, a que tomen de su mano y caminen con Él. Que batallemos nuestras batallas diarias juntamente con Él. Y que Él sea nuestro guía, nuestro pastor, como dice el Salmo. Él es nuestro pastor, nada me falta. Hermanos, que tengan un muy buen domingo. Hasta luego. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: Espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos. Y todos los demonios le rogaron: Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000. Y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Vivimos tiempos muy difíciles en Argentina y en el mundo. Como país, bueno, hace rato que estamos
en caída libre, no solamente por la economía nuestra, ¿no?, que tanto nos repercute, porque todos queremos vivir en una situación más holgada económicamente, sino también por los valores que expresa nuestra sociedad a diario. Es una sociedad más resquebrajada, con mayor agresividad, con una grieta muy pronunciada en diferentes aspectos. Una sociedad de jóvenes cada vez menos comprometidos y solidarios, con mucha delincuencia juvenil. Una sociedad que se deteriora cada vez más, y uno que vivió en otras épocas o que escuchó de sus padres o abuelos, piensa en el país que van a heredar sus hijos y sus nietos y siente dolor, siente tristeza y siente preocupación. Hay malas noticias por todos lados. Además, este año 2020 ha sido durísimo y esto del COVID-19 ha provocado colapso de negocios, comercios que muchos tenían, terminar con puestos de trabajo de muchas personas, ha pronunciado la pobreza y la miseria en el país. Y a diario estamos lidiando con cifras que crecen de infectados y de gente que muere por esta pandemia, y además de gente que tiene otros problemas de salud y también son cada vez más graves porque no se atienden, porque el sistema médico y sanitario está colapsado. Malas noticias por todos lados. Ahora, en medio de esta realidad preocupante, quiero que hoy pensemos que hay una buena noticia para vos, para mí, para nosotros, y es que Jesús vino a librarnos, a darnos libertad del mal. Y en este episodio que hemos visto en el video, que está en Marcos capítulo 5, lo vemos claro en cuanto a su acción con un endemoniado, el endemoniado de Gadara, el gadareno, ¿sí? Y cuando uno piensa en el exorcismo, en estos demonios, espíritus malos, hay dos errores que no debemos cometer. Por un lado, hay gente que subestima estos relatos y dice, bueno, en realidad se trata de casos de epilépticos o de psicópticos, pero los demonios no existen. Son cuestiones supersticiosas de la mente de escritores antiguos. En nuestra cultura científica, en nuestro tiempo tecnológico, es ridículo pensar en demonios, ángeles y espíritus del más allá. Pero, como alguien dijo alguna vez, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y muchas veces vemos películas de terror donde está esta idea de pactos con el diablo y cuestiones satanistas. Bueno, no salen solamente de la mente humana, sino que sin duda esa realidad espiritual existe. Ahora, el otro extremo es ver a demonios por todos lados. Hay incluso lugares, iglesias, podríamos decir, que le dan más protagonismo al diablo que a Jesucristo. Hay gente que todo lo explica espiritualizándolo y diciendo que es culpa del diablo. Casi que el diablo me hace hacer lo malo y eso, en cierto sentido, hasta me libra de responsabilidad y de culpa a mí, ¿no es cierto? Son dos extremos para evitar. Por un lado, Jesús no está en lucha contra el mal, no. Jesús, como alguien dijo, Dios no tiene rivales. Dios tiene rebeldes. Es decir, un rival es un par, dos naciones en guerra, pares. Dios no tiene rivales, lo que tiene es rebeldes, gente y espíritus que no se quiere someter a su autoridad. Y que hay cierto permiso de Dios por ahora para que el mal siga proliferando, pero algún día el mal será juzgado definitivamente y terminará sobre la tierra. ¿Qué sucede en este relato entre Jesús y el endemoniado? Bueno, lo primero que vemos acá es cómo estaba el endemoniado antes de que Jesús accionara en su vida, y esto nos enseña que Jesús viene a neutralizar los efectos del mal. Jesús viene a neutralizar
a romper los efectos del mal. ¿Cuáles eran los efectos de que los demonios, los espíritus malos producían en este personaje? Bueno, dice que vivía en una realidad de muerte. Versículo 3 de Marcos 5 dice que vivía entre los sepulcros, entre las tumbas. Este hombre vivía una realidad de muerte, estaba más cómodo caminando entre los muertos que entre los vivos. Siempre en las películas de terror, estas de pactos con el diablo y qué sé yo, siempre el escenario propicio es el cementerio, ¿no es cierto? Bueno, este hombre vivía en el cementerio, entre las tumbas. Pero además de tener una realidad de muerte, era un walking dead, un muerto en vida. Vivía una realidad de violencia. Violencia porque dice que andaba a los gritos y dice que la gente no lo podía sujetar, ni con cadenas. Versículo 4 dice que lo sujetaban con grilletes, con cadenas, y él con una fuerza descomunal que provenía de los mismos espíritus que lo tenían poseído, rompía todo y nadie lo podía controlar. Y hacía actos de violencia, de locura. Y dice que despedazaba las cadenas. Y dice que esa violencia, esa agresividad, estaba dirigida también hacia sí mismo. Tenía actitudes suicidas. Dice que con el filo de las piedras se lastimaba su cuerpo. Me lo imagino y lo comparo como alguien drogadicto que está fuera de sí, que se quiere lastimar y cortar sus propias venas. Gritaba, vivía entre las tumbas y era un enajenado social. No tenía parte en la sociedad. Vivía solo, totalmente alejado de todos. Era un muerto en vida. Pero dice que cuando Jesús llegó a esa región, salió de la barca, versículo 2, este hombre se acercó a Jesús. Qué bueno que se acercó a Jesús. Y Jesús discierne sobre su realidad y ordena a los espíritus que lo dejen tranquilo. Y ahí estos espíritus o este hombre es como que piden al Hijo de Dios que no los atormente. Lo reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, que vino a la tierra para terminar con el mal. Y se produce ahí un diálogo extraño entre Jesús y los demonios, ¿no? Jesús le pregunta al demonio cómo se llama, y el demonio dice legión, porque somos muchos. Una legión era una medida del ejército romano, es como decir un comando, un grupo de alrededor de 6.000 soldados. Legión porque son muchos. Y ahí le piden permiso a Jesús, porque van a dejar a ese hombre en libertad a quedarse en esa región, y Jesús les permite entrar en una manada de cerdos. Entonces estos 2.000 cerdos aproximadamente, cuando reciben a los espíritus malos, entran a correr por un despeñadero y se ahogan en el agua. Y ahí se confirman estos propósitos destructivos que tenían estos espíritus malos, que no pudieron destruir al extremo a este endemoniado porque Jesús actuó, pero sí, en este caso, destruyeron a los animales. La gente que cuidaba a los cerdos, todos quedan asustados, espantados, y después veremos la transformación en este hombre, ¿no? Pero pensá un poquito haciendo un puente en tu vida, en mi vida, en el hoy. No hace falta ver gente poseída por el demonio, gritando con una voz extraña por la calle y escupiendo espuma para darnos cuenta de los efectos del mal. No, la maldad como estructura espiritual, que no sabemos mucho su origen, de dónde procede, pero que la hay, irrumpe en nuestra realidad en maneras más sutiles, y a veces no tan sutiles que digamos. En nuestra sociedad, la violencia, la agresividad. Lo que más creció en esta pandemia es la inseguridad. Presos que fueron dejados libres, que son reincidentes. Delincuencia juvenil,
Robos sin código. Antes, en los tiempos de antes, muchos dicen esto, los ladrones tenían por lo menos códigos, no dejaban de ser ladrones, pero hoy vienen y te matan para sacarte un celular o para sacarte una billetera que tiene unos pocos pesos. Y si no te pueden sacar nada, también te matan. Y muchas veces son chicos, adolescentes, niños. Y muchas veces son apresados, identificados, pero dejados en libertad. Y muchas veces no solamente son victimarios, sino también víctimas de familias y padres que están detrás, que o los mandan a hacer eso o realmente son totalmente abandónicos y ausentes en sus vidas. Corrupción, estructuras de corrupción en nuestra sociedad latinoamericana. Parece que Latinoamérica no se puede parar nunca. Vez tras vez es castigada principalmente por sus propios líderes políticos de turno corruptos, que nunca son juzgados, nunca son castigados, siempre quedan impunes en su maldad. Estructuras de maldad, desigualdad social, injusticia social, tantas cosas que podríamos decir. A nivel familiar, desintegración familiar, cada vez más divorcios, cada vez más hijos abandonados, cada vez más huérfanos, hogares monoparentales. Terrible los efectos de la maldad. Pero la buena noticia es que Jesús vino a librarnos de la maldad. ¿Sí? Entonces lo segundo que vemos acá es esto. Jesús no solamente neutraliza los efectos del mal, sino que también le da dignidad y propósito al ser humano. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y fíjate en este relato, cómo es transformado este endemoniado. De pronto, los espíritus lo dejaron, Jesús lo liberó, y este hombre, a partir del versículo 15, es visto sentado, lo cual da una sensación de tranquilidad, ya no de agresividad y violencia, vestido, o sea que antes estaba desnudo, como un loco por ahí, y en su sano juicio. Y la gente tuvo miedo al ver este cambio, ¿no? Cuando Jesús volvió a la barca para embarcarse nuevamente, en el versículo 18, este hombre que ya no estaba endemoniado, le pide a Jesús embarcarse con él. Y ahí lo vemos como ya no está comunicándose a los gritos como un loco, ahora recobró el diálogo. Ahora es un par nuevamente, es una persona común y corriente, ya no atada por espíritus, poseída por espíritus. Y Jesús le dice en el versículo 19, anda a tu casa, anda a tu familia, anda a los tuyos, contales lo que el Señor hizo contigo. Y termina este episodio en el versículo 20 diciendo, el hombre se fue y comenzó a contar en Decápolis, en esa región, las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaron asombrados. Este personaje de un endemoniado sin remedio pasó a ser a un misionero que recobró la dignidad que Jesús le devuelve. Jesús lo envía a los suyos, a su pueblo, a su familia, lo reintegra, lo reinserta en la sociedad, ahora sano, y lo transforma en misionero para que hable de Jesús, para que hable a otros lo que Jesús es capaz de hacer. Y Jesús vino para librarnos. Y yo no sé cuando vos estás mirando este video cuál es tu realidad, pero déjame decirte una cosa, los seres humanos siempre estamos esclavos de algo. Pueden ser vicios, pueden ser malos hábitos, pueden ser situaciones familiares que nos desgastan, que se vuelven una situación tóxica que permanece dentro de nuestro propio seno familiar. Podemos estar atados o esclavos de pecados pasados, que no podemos olvidarnos lo mal que actuamos y hoy tenemos que sufrir las consecuencias. Siempre estamos esclavos de cosas.
pero Jesús vino a librarnos. Jesús es nuestro libertador. Pensaba en estos días en el general José de San Martín, el libertador de Argentina y también de Chile y Perú, dice, ¿no es cierto? Dice la historia. ¿Qué hizo San Martín? Hace unos 200 años comandó el ejército argentino, ¿no? El regimiento de granaderos, y libertó nuestro país a través de distintas batallas contra los realistas, ¿no? Esos focos de resistencia de la monarquía española acá en América. Y le dio libertad a nuestro país. Hace 2000 años, Jesucristo, Dios que se hizo carne, vino a la tierra para dar libertad a la humanidad. Y yo te quiero invitar a que cualquiera sea tu situación personal, íntima, al mirar este video, hables con Dios. Y primero reconozcas tu necesidad de libertad. Reconozcas que vos probablemente seas víctima de la maldad, pero que también cada uno de nosotros tiene parte en la maldad, en el sentido de que hemos hecho cosas malas y no podemos ser solamente víctimas. En alguna medida todos también somos victimarios, somos pecadores. Hemos sido afectados por lo que la maldad logra, pero también muchas veces hemos sido cómplices. Necesitamos el perdón de Dios. Y el perdón está disponible, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo vino a perdonar a todos los que creen en Él. Vino a pagar el precio de nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras ofensas a Dios. Primer paso para ser liberados, pedir a Dios el perdón que Jesucristo otorga. Y a partir de ahí, la buena noticia es que Cristo te viene a liberar. Puede empezar hoy para vos una nueva etapa en tu vida. En este año tan raro, un año de pandemia, histórico, puede ser el año en que te aferres a Jesucristo como nunca antes lo hiciste. Que vengas a Él, como este endemoniado que cuando vio a Jesús bajar de la barca fue a Él. Que te acerques a Jesús, porque es Jesús el único que te puede libertar. El único que te puede libertar. Lo puede hacer instantáneamente, lo puede hacer a través de un proceso, pero tu parte es rendirte a Jesús y creer en Él. Él no te pide que te libertes a vos mismo, no podés hacerlo. Él vino para libertarte. Si te parece, te propongo esto, orá a Dios y decile con tus palabras algo parecido a lo que yo voy a decirle. Hacé tuya esta oración, decile, Dios mío, perdona mis pecados. Reconozco que yo estoy lejos tuyo. Te pido perdón y gracias por enviar a Jesús para acercarme a ti. Dios mío, te necesito. Contale tu realidad específica. Quiero libertad. Creo en Jesucristo. Creo que Él es el libertador del mundo y de mi vida. Quiero seguir a Cristo. Jesucristo, rindo mi vida a ti. Te entrego mi vida. Te necesito. Trabaja en mi vida. Te lo ruego. Amén. Que Dios te ayude a entender más lo que Cristo vino a hacer para librarnos del mal. Y que a partir de hoy empieces un camino nuevo donde dependés de Jesús, donde buscas a Jesús, donde ves que Jesús va cambiando tu realidad.
donde Él va neutralizando lo malo en tu vida y dándote un propósito. Y vas a terminar como el Gadareno, libre de los males, y un misionero de Él, alguien que tiene sentido en su vida, porque publica a otros lo que Jesús es capaz de hacer. Jesús nos libra de los efectos del mal. Jesús vino a romper las obras de maldad. Esa es la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Ese es el Evangelio de Jesús. Él que vino a morir en tu lugar para darte una vida diferente. Dios te bendiga y que Cristo complete su obra en tu vida. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo
recuerdo de la redención. Oh, he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo